Buenos días o buenas noches, muchachos. Bienvenidos a esta segunda clase de normas internacionales de información financiera. Primero quiero darles pues las gracias por este espacio de aprendizaje, tanto para ustedes como para mí. Para ustedes porque es un tema completamente nuevo que realmente es importante en su técnico que están haciendo y en su área de aprendizaje contable, financiero o administrativo, dependiendo del área que esté cada uno y se enfoque. Segundo, porque es un tema realmente muy nuevo en el mercado, está en su furor, es un tema que las empresas muchas lo tienen, otras no lo tienen, es una posibilidad de mercadeo, es una posibilidad de darnos a conocer, es una posibilidad de entrar a empresas a impactar y a implementar este tema de NIF, ¿cierto? Y de una vez también de mi parte les doy las gracias porque de todas maneras yo aquí refuerzo lo que ya sé compartiéndolo con ustedes y adicional a eso es como ir a un baúl y recordar muchas cosas. Eso es la idea, listo. Espero pues su mayor compromiso en esta clase ya que es una de las más importantes. El tema que vamos a ver hoy se llama las políticas bajo NIF. Todas las empresas son completamente diferentes, por lo tanto manejan políticas completamente diferentes. Esta empresa que vamos a hacer maneja 16 políticas, ¿cierto? Son las más básicas, las más normales que se puede manejar en una empresa. Podría decirse que son las que manejan la mayoría de las empresas sin tener olvido, sin dejar a un lado que hay empresas que manejan mucho más de 16, pueden manejar 20, 22, 24. ¿De qué depende de la empresa? Cada empresa es un mundo y cada empresa tiene una necesidad diferente. ¿Por qué decimos que cada empresa es un mundo? Porque las empresas, cada una se dedica a actividades completamente diferentes. Las empresas, cada una tiene sus puntos digámoslo, de ver las cosas. Pues una empresa de alimentos no se maneja igual a una empresa manufacturera. Una empresa de manufacturera no se maneja igual a una empresa constructora. Una empresa constructora no se maneja igual que una empresa de suministro, por ejemplo, de insumos de cafetería y papelería. Igual una empresa, o sea, todas son diferentes, todas son completamente diferentes y las políticas se hacen de acuerdo a cada empresa. Entonces, esta empresa que vamos a coger académicamente hoy se llama Hermética. Es una empresa real, del sector real, es en Envigado, es una empresa dedicada 100% al gremio de la construcción. Ellos hacen suministros para el concreto, o sea, han logrado traer desde España, han importado producto que ayuda, digámoslo, a mantener el concreto acá en Colombia de acuerdo pues a nuestra latitud. ¿Listo? Entonces lo vamos a ver enfocado en ellas. Estas políticas las hice yo a esta empresa. Por crear unas políticas en una empresa perfectamente se puede cobrar un salario mínimo, 600, 800 mil pesos, dependiendo de la empresa. En esta empresa, entonces, como les dije, es una empresa netamente de construcción, maneja el tema de la IU. Recordemos que el tema de la IU es administración, imprevistos y utilidades. Se los decía, creo que en la clase anterior, que la IU va enfocado a sacar como la utilidad del proyecto como tal, no tanto de todo, o sea, no de todo el proyecto, sino de lo que realmente deja utilidad y a eso se le saca utilidad, me explico. En esta clase de empresas, la utilidad se saca sobre el valor real de la utilidad. ¿Cómo así? Un proyecto vale 1.000 millones de pesos, pero el costo y mano de obra del proyecto vale 900 millones. Entonces esos 900 millones no llevan ni impuestos, no llevan nada, porque son netamente el costo, más los 100 millones de diferencia, esos irían grabados con los impuestos correspondientes como el IVA y con un AIU, o sea, administración, imprevistos y utilidad. De la utilidad final del proyecto se saca la utilidad que queda realmente del proyecto. Espero que me haya hecho entender. Si no, me ponen ahí en el foro dudas y preguntas. ¿Listo? Entonces, la primera política contable que tenemos es la introducción a las políticas contables. Se cataloga como la política cero, porque es simplemente como una introducción donde nos cuentan cómo se va a manejar la empresa a través de las políticas. Entonces, ¿qué nos habla esto? Que se ha desarrollado este manual de políticas en tal fecha.
¿cierto? Que está confiablemente adscrito y realizado para tal empresa. Ahí podemos ver la empresa que les dije, la Hermetic Pro. Que la preparación de este manual cumple con toda la reglamentación necesaria de la Ley 1314 del 2009 y que está avalada por Colombia, ¿cierto? Que el manual comprende 3 secciones. La primera sección abarca los aspectos generales del manual, que ilustra acerca de aquellos elementos relevantes que sustentan el porqué y el para qué del mismo. La 2 incluye el marco conceptual. Todas estas políticas, vulgarmente como decimos nosotros acá, son palabras, son cháchara, pero todas las políticas tienen que quedar reconsideradas y realmente guardadas y organizadas, porque si no hay políticas no puede haber una implementación de NIF, es como el punto de partida, ¿cierto? Es como el punto de partida, entonces son las bases, es lo fundamental, es el punto de partida para poder tener un buen manejo de las NIF. La segunda incluye todo el marco conceptual para las políticas contables que referencia a las NIF que deben ser aplicadas por la empresa tal, en este caso Hermetic. Y la tercera contiene las políticas específicas que establece para la empresa tal, en este caso Hermetic. Para el reconocimiento, medición y revelación. Todas las normas internacionales tienen esos pasos. Tienen 4 pasos. Reconocimiento. ¿Cuál es el reconocimiento? Reconocer que la política y la norma como tal está para ser implementada dentro de la empresa. O sea, yo reconozco que realmente mi empresa sí puede estar amparada bajo esa norma o si puede estar adherida a esa norma o a esa política. ¿Sí me entiendes? Si la puede tener. ¿A qué se refiere eso? Pues que realmente se reconozca la norma como tal. ¿Por qué? Porque pueden, lo que les decía ahorita, pueden haber empresas, por ejemplo, si yo tengo una empresa de alimentos, ¿qué necesidad tengo que de pronto tenga política de a ver, pongámosle, de fabricación de máquinas de coser? No tiene sentido. ¿Qué necesidad tiene que de pronto la vida útil de las máquinas de coser? No tiene sentido porque es una empresa 100% que no tiene máquinas de coser sino hornos. Entonces la política tiene que ir enfocada a la durabilidad o a la vida útil de los hornos, no de máquinas de coser, pues por ejemplo. Entonces lo primero es reconocer realmente cuáles normas internacionales de información financiera están enfocadas en mi empresa. Recordemos que en la clase pasada les dije, en lo que les expliqué, que las normas internacionales estaban divididas en plenas y en secciones. Las plenas las hace el grupo 1 o se aplican a ellas el grupo 1, que son las empresas más grandes de Colombia, ¿cierto? El grupo 1. El grupo 2 aplica secciones de esas normas, o sea, más pequeñitas, pero aplica secciones. Y el grupo 3 también aplica secciones. ¿Recuerdan lo de los grupos? Espero que sí. Entonces, en el reconocimiento yo identifico qué normas o qué secciones van amparadas a mi empresa. En la medición quiere decir como el factor tiempo o el factor cuantificable de dinero. Ahí en la medición está el tema de tiempos y el tema de cuantificar. En la revelación es cómo me la voy a mostrar a los diferentes entes o a las diferentes empresas o cómo van a quedar plasmadas en mis estados financieros. Y por último, la presentación de los hechos económicos. Esa presentación de los hechos económicos son todas las transacciones que hubo en el tiempo determinado, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses en la empresa. Esa presentación de los hechos económicos son las que me muestran realmente el comportamiento de las transacciones de la empresa. ¿Listo? Entonces dice, la presentación de los hechos económicos específicos, incluyendo en cada sección el objetivo de la política, el alcance de la misma, la política contable específica, las políticas para la revelación y presentación de la información y los controles contables que se deben llevar a cabo. Además, se incluyen en un glosario en el cual se presentan definiciones que permitan al usuario el manual del mejor entendimiento de los términos utilizados. O sea, en las políticas está el glosario, o sea, las palabras que no conocemos. Es importante destacar que uno de los aspectos más relevantes del manual es su constante revisión y actualización por parte de todas las personas involucradas en los procesos de la empresa, en este caso esta empresa Hermetic.
Entonces dice, uso del manual, o sea, cómo se van a usar las políticas. En esta sección ilustra a los usuarios del manual de políticas bajo NIF, la forma en que podrá ser utilizado el manual de tal manera que facilite su consulta y análisis. Para ello se ha establecido un orden que parte de los aspectos generales y determina en hechos particulares el manual de políticas contables bajo NIF. Está compuesto por secciones, sección A, sección B, sección C, ¿cierto? La sección A son aspectos generales, la sección B marco conceptual y la sección C las políticas o el rubro contable. Entonces, en la sección A ilustra todos aquellos aspectos relevantes que sostienen el por qué y para qué de este manual, o sea, por qué se tienen que hacer las políticas. Los objetivos de este manual se constituyen en una guía obligatoria y de fácil consulta para todo el personal de la compañía que participen en el registro, ajuste, elaboración y presentación de los estados financieros. Estas políticas están enfocadas directamente al personal de contabilidad, ¿cierto? El contador y sus auxiliares son muy importantes porque en cualquier momento el contador se va, entonces llega uno nuevo y el nuevo puede llegar y leer estas políticas y decir, ah, sí, la empresa se maneja de tal manera. Listo. Igual mismo pasa con los auxiliares o los analistas de contables. Si algún analista se va o resulta que se fue el contador y el auxiliar, el contador, el analista y el auxiliar, entonces cuando llegue el nuevo equipo de trabajo los pueden sentar a leer las políticas y ellos ahí se van a dar cuenta cómo es el tratamiento contable de todas las transacciones de la empresa bajo NIF. Listo. Entonces, este manual tiene tres objetivos principales: dar cumplimiento a la Ley 1314 del 2019 del Congreso de la República de Colombia, que es la que implementó la aplicación de las NIF en Colombia. Listo, esa ley es la que nos dice que todas las empresas a partir del año 2017 deben de estar todas bajo NIF y las empresas nuevas que se creen del 2017 en adelante tienen que entrar ya como NIF, con contabilización NIF. Listo. Establecer las políticas contables para tal empresa y mantener actualizadas las políticas. Siempre que hay un cambio en una política hay que entrar y revisarla. Hay que entrar a organizarla, hay que entrar a actualizarla, hay que entrar a revisarla y poner en contexto al área encargada de esa política. Listo. Los propósitos es orientar al personal, lo que les estaba diciendo, o sea, es tener unas bases fundamentales para aquellas personas que están involucradas directamente en la operación de la empresa, desde la parte contable y financiera. ¿Listo? Entonces, orientar al personal involucrado en la elaboración y presentación de los estados financieros en el entendimiento y aplicación de las normas políticas. Este manual debe cumplir algunos propósitos, tales como servir para los hechos económicos que surgen en el desarrollo, o sea, debe ser una guía, servir como elemento de consulta, servir como elemento de entrenamiento, lo que les estaba diciendo hace un momento. Si llega personal nuevo, perfectamente uno lo puede poner a leer 2 o 3 horas las políticas y él tiene con pleno conocimiento que tiene, ya sabe cómo se hacen las cosas. Y servir de soporte acerca de la forma en que la empresa reconoce, mide, revela y presenta los hechos económicos de los estados financieros de acuerdo a qué, a las NIF. Listo. Entonces vamos a revisar que todas dicen alcance, reconocimiento, ¿cierto? La terminología. Entonces el alcance de esta primera política es indicar qué personas deben hacer uso de este manual, qué aspectos contables se van a cumplir en él y los parámetros. ¿Qué parámetros se tienen? Uno de los principales parámetros es que es obligatorio, ¿cierto? Otro parámetro es que es permanente, o sea, siempre se debe cumplir con lo que dice acá. Y otro parámetro es que me sirva de preparación y presentación de estados financieros. Los responsables de estas políticas, como les dije ahorita, es todo el tema de las partes involucradas en los hechos económicos, la parte contable. Sin ni lugar a duda, la parte contable. Entonces, responsable de informar los hechos económicos, la administración, los que hacen la transacción en banco, la transacción de compra, la transacción de gastos, son los responsables de informar al área contable qué se hizo y cómo se hizo. Entonces, listo.
Otra persona responsable es el análisis de la información. En algunas empresas hay un comité o según la empresa se crean grupos de apoyo. Esos grupos de apoyo deben analizar las inquietudes o hacer críticas o hacer grupos de trabajo para analizar e implementar las políticas. ¿Listo? Responsable de aprobar o cambiar el manual es la parte administrativa, en este caso pues serían los gerentes, los dueños de las empresas, aunque muchas veces ellos no tienen amplio conocimiento del tema y simplemente delegan la función al departamento contable, al director contable si lo hay, al jefe de contabilidad, a la contadora, al contador o en su defecto al analista, porque hay empresas que solo tienen analista y auxiliar y la contadora es externa. Entonces, ¿quién es el responsable de comunicarle a la contadora todo el tema? Pues el analista o el auxiliar. Pero normalmente es el contador el que tiene que aprobar los cambios en el manual. ¿Listo? El responsable de divulgar la política y actualizar el manual es el área contable, en este caso el contador, ¿cierto? Listo. Bueno, los responsables de la creación y cambios en el plan contable y los centros de costos es el área contable. Vuelvo y les cuento, mira, acá dice claramente que la coordinadora contable, si no hay coordinación, entonces el contador general, si no hay contador, entonces el analista, dependiendo pues como quien, digamos, tenga toda la relación de las transacciones de la empresa. Y la parte financiera que debe homologar, crear, adecuar, ¿cierto? Ella tiene también facultades para hacer cambios o para sugerir muchas veces la información para que sea mucho mejor. La actualización, según las responsabilidades indicadas, el siguiente es el procedimiento para mantener actualizada el manual de políticas. Entonces, recepción de la información de los nuevos hechos económicos. La recepción de la información de los nuevos hechos debe ser recopilada en la siguiente manera. El responsable del nuevo hecho económico deberá reportarlo a la contadora, en el caso de esta empresa, para efectos que sea estudiado y se normalice el procedimiento contable respectivo, o sea, analizar aquellos hechos económicos que entran a la compañía, que no son del día a día o que van a empezar a ser del día a día. Un ejemplo, es que vamos a abrir un punto de venta nuevo y vamos a arrendar un local, no sé, en el Éxito de Laureles, por ejemplo, o ahí en Viva Laureles. Entonces ya tendríamos que revisar cómo es el tema de arrendamientos. Listo, por ejemplo ese. Entonces eso sería un nuevo hecho económico porque la empresa va a abrir almacén nuevo, un nuevo hecho económico. Entonces la contabilidad será responsable del referenciamiento permanente de las nuevas normas legales y de las nuevas políticas contables a nivel nacional e internacional. Ella es la que tiene que estar completamente actualizada para revisar las políticas, cómo se van a ir adaptando a la empresa. El análisis de la información contable, ¿quién lo hace? En este caso, pues, de esta empresa, la contadora o el contador, porque ellas son las que tienen la directriz o el conocimiento para hacer que ese hecho económico se lleve de la manera oportuna. Listo. Todas las decisiones que se tomen deben de quedar soportadas en actas, debe de estar responsabilidad del asistente contable, de dejar por escrito todo, porque ustedes saben que con el tiempo o las palabras se las lleva el viento o el malo del paseo siempre es el que de pronto más trabajo y más cositas dejó implementadas. Entonces ese es el que no sirvió para nada, pero si uno deja todo bien argumentadito, entonces las cosas quedan mucho mejor. Preparación de un borrador de una nueva política. Esto se ve en algunas empresas, en otras pues no. Es como llevar la nueva política en un borradorcito, a lápiz, en una hojita de trabajo y presentarla a la junta, a la parte administrativa, o si la política la va a implementar el analista de contabilidad, entonces, o el auxiliar, entonces ponérsela en hoja borrador al contador para que él sea el que tome la batuta y diga, sí, sí la vamos a implementar y la pueda cargar en estas políticas, las pueda tener. Aprobación del borrador para exposición, pues eso se pueden hablar entre el contador y el auxiliar o el analista, entre los que lo vean ahí el cambio de la política. Exposición de exposición pública dentro de la empresa.
¿Qué quiere decir eso? Que la nueva política debe estar expuesta a las otras personas directamente afectadas, en algún caso el gerente, el dueño, la administración, dependiendo pues. La capacitación. Si la política de pronto salió desde el contador, entonces él tiene la obligación de capacitar a los analistas de contabilidad. Pero si de pronto la política salió de contabilidad y se va a ir, por ejemplo, a producción, porque puede haber que vamos a implementar una política de tiempo, vamos a implementar un proceso que nos ayude desde la parte del recibo y recibo de facturas, por ejemplo. Entonces, esa capacitación la debe dar desde la parte contable. Si la política surge, por ejemplo, al contrario, surge en la producción, es que contabilidad nos debería recibir las facturas con esta tablita. Entonces, como viene desde producción tienen que hacer todo el proceso que estamos revisando hasta llegar a contabilidad y capacitar a contabilidad cómo se van a hacer las cosas y a esperar la aprobación. ¿Listo? Los usuarios, dice que el manual de políticas NIF deberá ser utilizado para todo el personal de Hermetic. Pues la idea es incursionar en todas las personas porque todas somos parte de la empresa. Pero si no logramos incursionar en toda la empresa, entonces en los más directamente afectados, en los más involucrados. ¿Listo? Entonces, personal del área contable, personal de control si lo tienen, administrativo y financiero. Y la fecha de vigencia es muy importante, desde qué momento están fijadas las políticas. Por ejemplo, esta empresa las fijó el 31 de diciembre del 2018. Ella se creó en el 2017, más o menos por allá como en junio o julio se creó la empresa, pero se vinieron a adaptar y a incursionar en NIF en diciembre del 2018. Bueno, la sección B es el marco conceptual. Entonces, en el marco conceptual ha sido elaborado con el fin de establecer los criterios generales contables relacionados con la preparación y presentación de los estados financieros, el cual tiene como objetivo ayudar al área contable y ayudar a los usuarios del manual de políticas contables. ¿Listo? Dice el marco legal contable, que está regido en la ley 1314, y dando cumplimiento a políticas contables establecidas. ¿Listo? Los objetivos de la información contable y los estados financieros, pues ya más o menos sabemos que el objetivo es tener oportunamente la información para tener una buena toma de decisiones. Preparar y presentar estados financieros contables oportunos y de alta calidad que reflejen la verdadera estado de situación de la empresa, de tal manera que sirvan para la toma de decisiones a los diferentes interesados. El alcance, o sea, hasta dónde van a llegar las políticas. Cubrir todos los estados financieros indicados en la sección tal, que más ahorita la vemos, preparar y divulgar a los diferentes entes de control y de interés. La política contable se establece como políticas contables la presentación de los estados financieros, o sea, que la presentación de los estados financieros está establecida como ¿qué? Como política contable, es importantísimo. En ella está el estudio y análisis de toda la información por parte de los distintos usuarios. Les permite tomar decisiones acordes con la razonabilidad de los mismos. Por lo tanto, se espera que los estados financieros sirvan para evaluar la gestión, dar a conocer responsabilidades, predecir los flujos futuros de efectivo, disminuir la capacidad que tiene la empresa y apoyar a la administración. Usuario de estados financieros. El usuario de los estados financieros pues realmente es amplio, ¿cierto? Primero, desde los usuarios que miran los estados financieros pueden ser los diferentes entes de control, los mismos socios, la misma administración. Entonces, los estados financieros se deben presentar para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios, teniendo en cuenta acreedores y proveedores. Me pueden pedir estados financieros, los clientes, la comunidad, las entidades del sector, los bancos, el Estado. Miren, aquí dice todos los entes que me pueden pedir a mí los estados financieros. Y ya deben de ser bajo NIF. ¿Listo? La responsabilidad de los emisores de los estados financieros. Los responsables de emitir los estados financieros es que en la parte contable de la empresa. Ellos mismos tienen la responsabilidad de la preparación y la divulgación.
Esta política abarca a todas las personas que intervienen en la forma directa e indirecta en el proceso de registro de las transacciones económicas, la depuración de información contable y la preparación y divulgación de los estados financieros. Las siguientes son políticas aplicables a las diferentes áreas y responsables de los estados financieros. La gerencia es responsable de analizar los estados y presentados y reconsiderarlos a la junta directiva. La junta directiva es el responsable de analizar los estados financieros con el fin de revisar el ejercicio contable y darle respectiva aprobación. Todas las áreas es responsabilidad registrar en el sistema de información correspondiente los hechos económicos de su competencia, de acuerdo con el manual de políticas. ¿Listo? Entonces, por todos estos temas se hace la política contable. La dirección de contabilidad es el responsable de brindar apoyo y soporte técnico contable a todas las demás áreas de la empresa, en particular a las responsables de las siguientes actividades: reportar en forma oportuna cualquier cambio, capacitar al personal en la aplicación de normas, atender consultas técnicas del personal de diferentes áreas y ser responsable de análisis de los resultados. Características, requisitos e hipótesis y fundamentos de la información financiera. El objetivo de esta política es establecer los fundamentos básicos sobre los cuales se sustenta la información contable. El alcance cubre el proceso de recopilación, registro, sistematización, preparación y difusión de los estados financieros. O sea, que esta política de la información financiera abarca todo, desde la recolección de facturas de venta, facturas de compra, todas las transacciones de la empresa, sean virtuales, sean físicas, como sea, recibir todo y procesarlo de manera óptima y oportuna. A continuación se describen políticas que deben cumplir en el proceso de elaboración. Características cualitativas del fundamento de los estados financieros. Las características cualitativas son los atributos que le hacen útil a los usuarios la información financiera. La relevancia. La relevancia posee la cualidad de ser relevante cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas. O sea, qué tan importante pueden ser los estados financieros para poder tomar unas buenas decisiones. La presentación fiel. Deben ser fiables, deben ser verídicas, deben tener 100% de credibilidad. ¿Listo? También hay características cuantitativas. Las cuantitativas son que puedan ser comparables de unos periodos con otros. Yo puedo comparar, por ejemplo, el año 2018 con el 2019, o puedo comparar junio del 2018 con julio del 2019, ahora ya junio con el 2020, y puedo mirar en esas comparaciones cómo fue el incremento o decrecimiento de la empresa. La verificabilidad, que la información sea verídica, sea viable. ¿Listo? Oportunidad, que la información disponible en el momento esté dispuesta, comprensible, que sea clara. Las hipótesis, una base de acumulación. Con el fin de cumplir los objetivos, los estados financieros se preparan sobre la base de acumulación o del devengo contable, según esta base. ¿Cierto? Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o se paga el dinero. O sea, cuando yo ya tengo el control del bien o del servicio, debo de registrar la compra o la venta. No cuando reciba la plata, no. Cuando yo ceda el derecho del bien. Un ejemplo, si yo tengo una empresa, pongamos la de blue jeans, tengo una empresa de blue jeans y quede de entregar 1000 blue jeans a mañana, fin de mes. Entonces, llego y digo la mitad del mes, digo, les voy a entregar 500 blue jeans con una remisión o con una servilleta, con lo que sea. Yo estoy entregando los 500 blue jeans. Desde ese momento en que hago la entrega, el otro tiene pleno control de los blue jeans. Él verá si los vende, si los espera, si los deteriora, si, lo que él quiera hacer con sus blue jeans, porque él ya tiene plenamente control. Y cuando yo le entregue los otros 500 para cumplir los 1000, le debería hacer la factura. Pero él ya tiene control de cuántos, de 500. O sea, él me tiene que responder a mí por 500, indiferente que tenga o no tenga documento, soporte de esa entrega de la mercancía. Lo ideal es que haya un documento soporte,
porque nuestra contabilidad todavía es mucho de soporte y somos muy incrédulos. Si yo no recibí la factura, entonces yo no tengo todavía derecho al bien. No, porque si usted ya tiene el bien y lo puede controlar y puede hacer lo que usted quiera con ese bien, usted perfectamente puede cobrar ese bien, indiferente que tenga recibo o no. Listo. El negocio en marcha. Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en funcionamiento. Obviamente yo no puedo generar estados financieros de un negocio que está cerrado, ¿cierto? Porque lo podré generar, pero me va a dar pérdidas y muy seguramente va a estar, son los gastos fijos de arrendamiento de servicios públicos que no paran. Pero si no hay ventas, no creería uno que tampoco hay gastos administrativos ni gastos de producción, porque si no tengo ventas, ¿cómo voy a producir? ¿Para qué voy a producir? Bueno, reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Precisar los criterios que debe tener en cuenta al preparar los estados financieros bajo NIF. Esta política cubre los hechos económicos realizados por la empresa tal, ¿cierto? El reconocimiento está relacionado con el proceso de incorporar los hechos económicos a la contabilidad, o sea, al momento de digitar los hechos económicos a la contabilidad, que luego se reflejan en los estados financieros, balance general o estados de la situación financiera y estado de resultados. ¿Recuerdan que hace 8 días les hablé un poco acerca de los estados financieros? Listo. Requisitos del reconocimiento del hecho económico. Que sea probable, o sea, que sí haya una prueba de que ocurrió el hecho económico. Que sea probable obtener beneficios futuros o presentes o futuros. O sea, para yo poder reconocer una venta es porque entregué un producto. Para yo poder reconocer una compra es que yo compré el producto. Yo no puedo reconocer una venta si no he entregado el producto y no puedo reconocer una compra si no he recibido el producto. Era lo que les decía ahorita. Es más fácil yo reconocer cuando tengo control del bien que cuando tengo documento físico, porque cuando yo tengo una factura pero no he recibido el producto, yo todavía no gozo de poder, digámoslo, tener potestad del producto. ¿Sí me entienden? No, o sea, yo puedo tener una factura, pero si no tengo la mercancía, entonces ¿cómo produzco? Un ejemplo. ¿Sí o no? Si yo pedí 500 rollos de tela y primero me llegó la factura que la tela, no tiene sentido, ¿cierto? Entonces, para yo poder reconocer el hecho económico es más importante que yo tenga posesión del bien a que tenga el mismo documento de cobro. Bueno, el reconocimiento de los elementos de los estados financieros, que son los activos, pasivos, ingresos y costos y gastos. ¿Listo? Recordemos pues que los activos es todo aquello que tiene la empresa, que posee. Los pasivos es todo lo que la empresa debe. El ingreso, todo lo que la empresa vende. Y el costo y gasto es todo lo que se gasta para poder ser productivo y poder tener productos para la venta, poder generar esos ingresos. Listo. Bueno, entonces ya viene la política, una política muy importante que es la medición de los elementos. En la medición de los elementos tenemos el costo. Y es porque muchas veces nuestros mismos elementos de los hechos económicos, perdón, nuestros hechos económicos pueden mostrar diferentes clases de costos. Y podemos hablar de un costo histórico, de un costo corriente, de un costo realizable o de un valor presente. El costo histórico está constituido por el precio de compra del bien, precio de adquisición, lo que nos valió. ¿Listo? Hay un error, vamos a arreglarlo. Se decía otra cosa. Entonces, son todos aquellos costos, sí, el costo de adquisición de un bien, ¿cierto? Como lo compré. El costo corriente es el que se lleva contablemente con el importe de efectivo y otras partidas de equivalentes de efectivo. ¿Cuál es ese costo corriente? Miren, un ejemplo literal es, yo puedo comprar una máquina, ¿cierto? Compré una máquina, vamos a ponerle que yo compré una máquina en Brasil. Una máquina de empaque, una máquina que me ayuda a empacar mis
prendas, puede ser, o mis bienes de forma más ágil. Esta máquina la traje de Brasil, ¿cierto? Entonces mi costo histórico es el valor de la máquina, pero en el costo corriente debo meter el transporte de la máquina, si tuve que traer un ingeniero, un técnico, el que sea, para que me instalara la máquina acá en Colombia y me la dejara funcionando, si el flete, los impuestos que tuve que pagar, todo eso hace parte del costo corriente. Esas cosas de más que yo necesito para poder que mi máquina funcione son el costo corriente. ¿Listo? El valor realizable de realización es el precio que se obtendrá por la venta. O sea, si yo en un momento voy a vender esa máquina, ¿cuánto me darían por ella? También se llama el valor del mercado. Y el valor presente es lo que resulta de descontar la totalidad de los flujos futuros generados por el activo o el pasivo. O sea, lo que yo voy a percibir por tener esa máquina y traerlo a valor presente. ¿Cuánto me va a valer a mí en futuro que esa máquina realmente produzca y sea totalmente efectiva? ¿Cuánto me va a valer a mí en el futuro? Y traer ese valor al presente. ¿Listo? Eso se hace con una fórmula de matemática financiera. Si nos da el tiempo se las enseño, no en esta clase, sino de pronto en la otra o en la otra de arriba. Listo. Otra política es la presentación de los estados financieros. Y esta nos dice la manera como se van a presentar los estados financieros. Mire, recordemos lo que les decía hace 8 días, los estados financieros son estos. Estado de situación financiera, que es el balance. Estado de resultados, que en algunos casos tiene otro pedacito que se llama LORI, otros resultados integrales. Estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio. Son 4, porque las notas son aquellas, valgan la redundancia, notas o aquellas criterios o aquello despliegue que yo hago de cada cuenta contable. ¿Listo? Entonces, los estados son 4 y las notas es 1, es la relevancia por escrita en palabras de esas cifras. ¿Listo? Bueno, entonces, en esta primera política, que es como realmente el manual, cómo vamos a manejar las políticas, ya vimos entonces que trata todo acerca de una introducción de cómo se va a manejar las políticas contables dentro de la empresa, quién las va a manejar, quién las va a controlar, quién va a ser el interesado, quién va a estar vigilando de que las políticas se cumplan, quién las tiene que hacer, a quién va directamente afectados y cuál es la idea de tener unas buenas políticas que son unos buenos estados financieros. ¿Listo? Vamos a ver otra. Vamos a ver, ojalá alcancemos a ver en esta clase 3 o 4. La política de efectivo y equivalentes de efectivo. Recordemos que el efectivo y el equivalente de efectivo son los dineros con los cuales yo dispongo inmediato, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos dineros? Lo que tengo en caja, lo que tengo en bancos. Cada política tiene un contenido, ¿cierto? Bueno. Entonces la introducción me dice que el efectivo y los equivalentes de efectivo representan los recursos de liquidez inmediata, lo que se estaba diciendo, con que cuenta la empresa tal, que pueden utilizarse para fines generalmente o específicos. En la presente política se determinan las guías generales para el reconocimiento, medición y presentación de este rubro en los estados financieros. ¿Listo? Entonces dice objetivo. Establecer las bases contables para el reconocimiento y medición y presentación y revelación de las cuentas de efectivo, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son mis cuentas de efectivo? Considerado como un activo financiero bajo NIF. El alcance de esta política tiene como abarca los estados financieros que se clasifican en efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Cuáles son esos efectivos y equivalentes de efectivo? La caja general, la caja menor, la caja de moneda extranjera. Y aquí en esta política también están los bancos. Vamos a ponerle bancos o corporaciones de ahorro y crédito. De ahorro. ¿Listo? Entonces todos los bancos. La política contable general es que el efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros y que representan un medio de pago
Con base en este se valoran y se reconocen las transacciones de los estados financieros. También incluye las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones. En esta empresa, en esta política de efectivo, vamos a meter las inversiones. Recuerden que las inversiones, esto es lo que tengo en la fiducia, es lo que tengo en los CDTs, es aquello que yo tengo, valga la redundancia, como una inversión, para que a futuro la pueda retirar y me genere unos, así sea, unos intereses mínimos. ¿Listo? Entonces, que sean corto, de gran liquidez, vea, que sean corto plazo y de gran liquidez, con un vencimiento igual o menor a 3 meses, y que sean fácilmente convertidos en dinero, o sea, que yo pueda casi que tener el dinero inmediatamente. Se consideran recursos restringidos los dineros que recibe Hermetipro de terceros que poseen destinación específica. ¿Cómo así? Por ejemplo, los anticipos. Si yo recibo un anticipo, así se mueva mi banco, no podré disponer de él hasta que no se haya ejecutado el proyecto o se haya recibido ese anticipo para compra de materiales o pago de mano de obra, o sea, para cumplir el fin determinado. ¿Listo? Reconocimiento. Un depósito de efectivo en un banco o entidad financiera representa un derecho contractual para tener efectivo para que el depositante o para que girar un cheque u otro instrumento similar contra el saldo del mismo a favor de un acreedor. ¿Qué quiere decir eso? Que el dinero que yo tenga en el banco yo puedo disponer de él en cualquier momento. ¿Listo? Los equivalentes de efectivo se tienen principalmente para cumplir los compromisos de pago de menos de 3 meses. Obviamente para poder rotar el banco, para poder pagar aquello que surge de momento o los gastos fijos o hasta la misma costo de mercancía, materia prima y demás. Las inversiones financieras se consideran como un equivalente al efectivo en la medida en que sean fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y estén sujetas a riesgos insignificantes de cambios en su valor. ¿Listo? Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo se recibió o es transferido a una entidad financiera a manera de depósito a la vista, cuentas corrientes o de ahorro, y su valor es el importe nominal de total de efectivo o equivalente del mismo. O sea, cuando yo tengo una inversión se reconocerá el efectivo cuando esté ya en la cuenta, ¿cierto? O sea, yo la puedo reconocer como inversión, pero apenas pase al banco como a la cuenta se vuelve flujo de efectivo directo. ¿Por qué? Porque ahí mismo está disponible para el gasto. No reconocerá estos recursos de efectivo como disponibles, sino en una subcuenta contable para efectivo restringido, que permita diferenciarlo de otros saldos de efectivo. ¿Qué quiere decir? Que esas inversiones que yo tengo en transición, mientras que son dinero efectivo, oportuno, inmediato, irán en una cuentecita puente, donde no irán directo en la inversión, sino una cuentecita que dice dinero en tránsito, dinero en canje. Entonces es dinero que está como en su proceso de ser metido al banco para poder utilizarlo. Si la restricción del efectivo está asociada a una obligación de la empresa, un pasivo, para efectos de presentación del balance al corte del periodo contable se deberá presentar en el efecto neto de dichas partidas. ¿Qué quiere decir eso? Que si el dinero que yo tengo en la inversión va directamente a un pasivo, o sea, para pagar una cuenta por pagar, entonces ya no se reconocerá como efectivo de la empresa, sino que se va a reconocer como pago del pasivo. Como pago del pasivo inmediatamente, no tiene por qué pasar por la política de efectivo, porque no la podemos utilizar sino para para ese pasivo, no la vamos a utilizar en otra cosa, no puede tener paticas para otra parte, sino para eso que ya se tuvo. ¿Listo? La medición posterior de esta política de efectivo y equivalente de efectivo es el reconocimiento y medición inicial como una medición posterior. O sea, que tanto el reconocimiento como la medición inicial me llevarán a una medición posterior. Hoy lo tengo, mañana no lo tengo. Hoy lo tengo, mañana no lo tengo. El valor asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal del derecho en efectivo. Aquí no hay valor histórico, aquí no hay valor corriente, lo que estábamos hablando ahorita. Aquí simplemente hay un valor nominal. Son 1000.
Aquí no podemos decir, es que el valor histórico fue 500, el valor corriente 300 y el valor a hoy 800. No, o son, porque estamos hablando de moneda real, de dinero efectivo, ¿cierto? Yo no puedo decir que al banco me entraron 1000 y que cuando yo los vaya a sacar, voy a sacar 1200, o cuando yo los voy a sacar 800. No, así a ustedes me digan, ay, profe, pero es que uno llega y mete 1000 y cuando va a sacar tiene 950, pero entonces esos 50 que te faltan son gastos bancarios, no es porque el banco se lo robó. Así uno piense desde la parte de uno como empleado y como en el pensamiento de escasez es que me roban. No, es que yo tengo una cuenta al banco y el banco también tiene todo el derecho de cobrarme a mí por la administración de mi dinero. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿a qué los invito? A que no tengamos los 1000 solo en el banco, mantengamos 1100, por ejemplo, por si nos quitan 50, podamos todavía tener 1050. Esa es como la manera de mirarlo, porque si lo miro que tengo 1000 y necesito 1000 y puedo mover los 1000, no, seguramente no lo voy a poder mover, porque el banco primero va a sacar su comisión y sus cosas. Entonces, tratamiento contable de las partidas conciliatorias. Todas las partidas conciliatorias entre el valor en libros en contabilidad y los extractos bancarios, eso se llama una conciliación bancaria, no sé si ya lo han visto. ¿Yo cómo hago una conciliación bancaria? Mi reporte del sistema contra el reporte del banco o el extracto. ¿Qué hace la conciliación? Cruza los saldos, que lo mismo que yo tenga de salidas en mi sistema, tenga de salidas en mi banco, y que las mismas entradas que yo tenga sean las mismas entradas de mi banco, para poder llegar a un saldo final igual. ¿Listo? Entonces, que el valor de los libros en contabilidad y los extractos bancarios se procedan a tratar de la siguiente manera. Al cierre contable, se reconoce en el rendimiento financiero que aparece en el extracto bancario en el mes correspondiente. Se contabilizan las partidas conciliatorias. Se reconocen las cuentas por pagar. Para las partidas conciliatorias, las de consignaciones pendientes de registrar. Recuerden que muchas veces quedan consignaciones pendientes por identificar. Recuerden que los extractos bancarios traen rendimientos financieros o gastos financieros, todo eso hay que contabilizarlo. Recordemos también que vienen comisiones, retenciones, IVA, gravámenes. Y listo. Y para las partidas conciliatorias de notas crédito y débito deben ser contabilizadas en el ingreso o el gasto según corresponda. En los bancos las notas crédito son aquellas deducciones que me hace el banco, más que todo cuando yo tengo un datáfono por comisiones, por RTIVA, por RTICA, todo eso, comisión que me saca a mí el banco en el momento de yo pasar mi tarjeta, se vuelven gastos bancarios y tienen que ser conciliados y contabilizados oportunamente. Y en las notas de débito son todos aquellos valores que me quedan de las ventas que yo hago a través del datáfono después de sacar comisiones y todo. Me explico. Yo hice una venta de 120.000. Resulta que mi extracto, realmente la venta cuando entra el dinero a mi banco entra 116.000. Porque 4.000 pesos son comisiones, el IVA de la comisión, la retefuente y en algunos casos el RTICA. Listo, que son como cosas que yo debo de pagarle al banco por utilizar su datáfono. Listo. Todo eso debe estar, toda esa partida debe estar conciliada. Si el acuerdo del manejo de estos recursos de carácter restringido establece que los intereses que se generen de las cuentas bancarias o depósitos a la vista deben ser devueltos al tercero, no se reconocerán en el estado de resultados, sino en el balance general como un pasivo. Si el efectivo o equivalente de efectivo no corresponden a recursos restringidos, se causan en los rendimientos financieros. Entonces mire que aquí en la política habla de todo el manejo, cómo se va a hacer hasta la conciliación. Hasta la conciliación bancaria lo habla acá. Entonces la presentación y revelación debe revelar los componentes de la partida, efectivos y equivalentes, presentando una conciliación de saldos que figuren en el estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes en el balance general. Recordemos que el estado de flujos de efectivo es uno de los balances de los estados financieros.
al igual que el balance general o estado de cambios o estado de situación financiera, ¿cierto? Que también recibe ese nombre. Listo. Cuando se presentan saldos de efectivo restringido, se revelarán sus notas acerca de la asistencia. O sea, efectivos restringidos son, por ejemplo, consignaciones pendientes por identificar, porque yo no sé de quién, ni de quién es, ni de para qué es. Cuando yo tengo un saldo de efectivo restringido, quiere decir que está identificable. No, todavía no sé si es mío o no, porque puedo que alguien se equivocó y me consignó a mí. Si yo me gasto ese dinero, ¿qué me tocará a mí? Sacar de donde no lo tengo para volver a pagarlo. Entonces, hasta que yo no lo identifique 100% que es mío, no lo dejo de demostrar como restringido, ¿cierto? Porque para mí se vuelve una cuenta por pagar automáticamente. Si yo tengo un dinero que no es mío, que no logro identificar, que estoy generando yo una cuenta por pagar. Listo. En algunas de estas restricciones pueden ser controles de cambio, otras disposiciones de la autoridad cambiaria para intervenir en el mercado de divisas. Bueno, aquí este rubro habla exactamente del tema de divisas. ¿Qué quiere decir el tema de divisas? Entradas de dinero en otro tipo de moneda. Entonces, en esa ocasión, muchas veces el cambio de moneda genera o un gasto o un ingreso. ¿De qué depende? Del valor de en ese momento de la moneda. Por ejemplo, si vamos a hablar del dólar, hablaríamos de la TRM, tasa representativa del mercado. El valor del dólar a hoy no es el mismo valor del dólar de mañana. Entonces, si a mí me consignan $1000 hoy, yo puede que gane o que pierda, porque puede ser que en el cambio haya o un gasto por diferencia en cambio o un ingreso por diferencia en cambio, ¿cierto? Y eso también debe ser, ¿qué? Conciliable. También tiene que aparecer esa diferencia en cambio en mis estados financieros, sea gasto o ingreso. Si la restricción en el efectivo está asociada a una obligación de la empresa, para efectos de presentación en el balance o en el periodo contable se deberá compensar dichas pérdidas. ¿Cómo así? Si yo tengo en el banco una deuda y me consignan un dinero, obviamente el banco antes de dejar que yo lo mueva se va a pagar su pasivo. Pero eso tiene que estar reflejado en mis estados financieros, ¿cierto? Pago de la obligación como tal. Los sobregiros bancarios se presentan en un pasivo porque es una obligación financiera. Recordemos que un sobregiro solo lo manejan las empresas, solo lo manejan las cuentas corrientes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo disponer de un tope, sea alto o bajo, dependiendo de la empresa, para girar cheques. Yo puedo disponer de como un colchoncito. Pero este sobregiro son deudas que tiene la empresa con el banco. Entonces se deben reflejar en el momento de la partida conciliatoria en el pasivo, en un saldo en rojo, porque yo se lo debo al banco como una obligación financiera, una cuenta 21. ¿Qué controles se van a tomar con frente a esta política? Que los controles contables de los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo deben de estar encaminados a controlar entradas y salidas de dinero, controlar saldos de efectivo. Y ya aquí me dice referencia normativa, ¿qué secciones aplica esta política? Mira, sección 3, sección 7 y sección 11. Las definiciones, que sería como el glosario, y ahí terminaría esta política de efectivo y equivalentes de efectivo. Así hay que hacer con todas las diferentes cuentas o principales cuentas de la empresa. Vamos a ver otra. Por ejemplo, deterioran las cuentas por cobrar. Mira, si nos damos cuenta, vienen como en orden. Primero fue el manual, cómo se hacen. Después empezamos con la 11. Hablamos un poquito acerca de la cuenta 12, que son inversiones. O sea, estamos hablando del activo. Y ya vamos a hablar un poquito de la cuenta 13. El deterioro del valor financiero corresponde al exceso en libros que posee la empresa por respecto al valor que espera recuperar en el tiempo de las cuentas por cobrar, o sea, las cuentas que me deben los clientes. En cada cierre contable, la compañía deberá evaluar si existe algún indicio de que alguna de sus cuentas por cobrar presente deterioro del valor.
y de ciertos de estos indicios procederá a realizar el cálculo que en esta política se plantea. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo ventas a crédito, es muy posible que yo tenga que hacer digámoslo, que tenga que evaluar si toda mi cartera es recuperable. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ventas a crédito, tengo la incertidumbre si me van a pagar o no me van a pagar. Puede haber mucha, digámoslo de manera, intención de pago, pero si la otra persona no recibe dinero, puede tener mucha intención y no me va a pagar. Entonces, en una política contable debe quedar estipulado cómo le voy a dar yo de baja a esa cartera que va a ser irrecuperable. Entonces, por ejemplo, entonces dice, el objetivo, establecer las bases contables para el reconocimiento, presentación y revelación del deterioro del valor de las cuentas por cobrar. El deterioro es la baja, es cómo voy a determinar yo que las cuentas van a ser pagadas o no pagadas con el tiempo. Entonces, esta política contable aplica para los siguientes grupos de activos financieros. Cuentas por cobrar a clientes, que es la más normal. Yo puedo tener cuentas por cobrar a empleados. Y si, por ejemplo, el empleado cometió un error muy grande y ni siquiera liquidación va a tener, entonces muy posiblemente que ni siquiera me vaya a pagar lo que le puede haber prestado. Cuentas por cobrar con particulares. Recordemos que la mayoría de cuando yo hablo particulares es el hermano, el papá, la mamá de los dueños, la novia, la moza, etc. Y a muchas veces la empresa le presta plata a esos particulares. Cuentas por cobrar a deudores varios. Impuestos y contribuciones por cobrar al Estado. Cuentas por cobrar a socios. Y bueno, aquí se repite trabajadores y empleados. Realmente es como lo mismo, ¿cierto? Entonces, la política contable no aplica para las cuentas de anticipos y avances entregados. Porque cuando yo tengo un anticipo de un cliente es porque el cliente me anticipó para compra de materiales o mientras que yo fabrico lo que le voy a entregar. Esa no es una cuenta por cobrar, al contrario. En mi caso se volvería una cuenta por pagarle hasta que le termine de entregar la mercancía. Dice, los avances entregados y los anticipos no se consideran cuentas por cobrar bajo NIF, debido a que no generan el derecho a recibir efectivo o otro instrumento financiero. Tampoco aplica para los anticipos realizados por el pago de impuestos. En esta empresa aplica solamente para el ICA, debido a que estos se cruzan usualmente con las cuentas por pagar que se generan por otros conceptos en esta empresa. No es el alcance de esta política las cuentas por cobrar por concepto de impuestos y contribuciones por pagar al Estado o cruzar con cuentas debido a que no se presentan retraso en su pago. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa paga al día sus impuestos, o sea que entonces ya no tiene que esperar saldos a favor para cruzar sus impuestos porque quedan cruzados inmediatamente en el momento de la elaboración y presentación de esto. Entonces, el área de contabilidad de esta empresa evalúa trimestralmente si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos esté deteriorado. O sea, cada 3 meses hacen una evaluación de la cartera. Cada 3 meses revisan si Julano, si Perano, si Sutano están al día en sus pagos, están abonando o si su cartera ya tiene ¿cuánto? Más de 90 días. Si su cartera ya tiene más de 90 días, pues se tomará la decisión si la deterioran, si le dan de baja. Según la política es cada 3 meses, o sea, cada 90 días. Pueden haber políticas de 120, de 180, de un año, 360, 2 años. Eso depende mucho de la clase de empresa. Por ejemplo, como esta empresa les dije al principio es de construcción, entonces casi que uno dice obra hecha, obra terminada. Entonces, ellos trabajan así más o menos. Hacen negociación de una obra y les dan un anticipo de un 30%. Van en la mitad de la obra, les dan el otro 30%, va un 60%. Terminan la obra y le pagan el 40% de excedente, entonces está al 100%. Entonces es muy difícil que a ellos les quede una cartera de más de 3 meses, porque quiere decir que se dedicaron 90 días a una misma obra, donde ya han recibido 2 anticipos y donde tienen que acelerar para poder terminar y que les paguen el 40% para coger otra obra. Más o menos así funciona esta empresa. Listo.
El área contable de Hermeti analizará trimestralmente los siguientes eventos que correspondan a la evidencia. Dificultades financieras significativas del deudor, porque no pagan. Infracciones de las cláusulas contractuales como incumplimiento o moras en los pagos. Recordemos que cuando a mí me dan un crédito en una empresa, a mí me hacen llenar una solicitud de crédito y en esa solicitud de crédito en la letra chiquitica dice que el incumplimiento de dicho plazo, de dicho cupo, de incumplimiento en pago generará intereses de mora. ¿Listo? Lo mismo dice en la factura de venta. Una factura también dice eso, el incumplimiento del pago de esta factura está sujeta a intereses de mora. Entonces, analiza. Y Hermetic, por razones económicas o legales, relacionará las dificultades financieras del deudor y le otorgará concesiones o ventajas que no habrían otorgado bajo otras circunstancias. O sea, trata de negociar. Antes de darle baja a la cartera, tratan de negociar cómo me puede pagar antes de dar de baja, porque cuando yo le doy de baja una cartera quiere decir que ya es pues irrecuperable. Si se cumple uno de los indicadores mencionados anteriormente, existiría evidencia de que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor. O sea, si yo no logro algo de esto, ¿cierto? O recuperar, o llegar a un acuerdo, recuperar intereses o dar facilidades de pago. Hermeti evaluará primero si existe evidencia objetiva del deterioro del valor por las cuentas por cobrar con base en la siguiente. Análisis individual. Primero analiza individualmente el comportamiento del cliente, ¿cierto? Los lleva a salarios mínimos legales, los presenta, dice cuentas por cobrar de clientes que superen 180 días, o sea que le dio 90 días más después de haber negociado el cómo me va a pagar y si me va a incluir intereses. Después de los primeros 3 meses que valoraron y analizaron que ese cliente está muy lento en los pagos y que le van a cobrar intereses y que le van a cobrar intereses o le van a dar plazos para pagar, entonces esperan 90 días más a ver si el cliente sí, digamos, lo cumplió con los acuerdos. Si supera esos 180 días de clientes, entonces la bajan de la cartera. Con los deudores varios los mismos 180 días. Con los empleados 90 días y con los socios 360 días. Con los empleados, ¿por qué 90 días? Porque se supone que cuando yo le presto plata a un empleado es para para retenerle quincenalmente. ¿Sí o no? Pero si a mí el empleado me dice, no me saques este mes, no me saques este mes, no me saques este mes, y yo no llego a un acuerdo, es muy posible que yo tenga entonces que decir, esta platica se perdió. O echo a esta persona, o la despido, y le cobro de antemano lo que me debe, si le alcanza, porque recuerden que primero está la libranza o los embargos que tenga, y después la plata que le dio a la empresa. ¿Listo? Entonces, de manera individual se evaluarán aquellas cuentas por cobrar que presentan los indicios de reconocimiento en el punto 3, o sea, pues más arribita. Las cuentas se forman individual, no sean significativas, serán sujeto de análisis colectivo agrupándolas así. O sea, fuera de un análisis individual puede haber un análisis colectivo. El análisis colectivo determina que no existe evidencia objetiva del deterioro del valor para una cuenta por cobrar que haya sido evaluada de forma individual. O sea, que yo para poder hacer un análisis colectivo ya tuve que haber hecho un análisis individual, ¿cierto? La incluirá en un grupo con similares características de riesgo de crédito y evaluará su deterioro de valor de forma colectiva. Los activos que hayan sido individualmente evaluados por deterioro y que los cuales se haya reconocido se continúe reconociendo una pérdida por deterioro. O sea, no se van a recuperar. Yo las analizo individualmente y después las agrupo. Este es el que me debe 120 días, este es fulano de tal que me debe ya 180. Entonces las voy clasificando. Lo que les decía ahorita, vean, las cuentas por cobrar o créditos a empleados son recaudados quincenalmente por medio de deducciones de nómina, por lo tanto son saldos en su mayoría cobrables según las condiciones pactadas. Este análisis debe ser realizado por el área contable para aquellas partidas correspondientes a indicar y para qué caso que se debe efectuar el descuento.
lo que yo les estaba diciendo hace un momentico. Entonces, reconocimiento y medición de esta política que estamos en deterioro de cuentas por cobrar. Cuando existe evidencia objetiva de que se ha ocurrido una pérdida del deterioro del valor de los activos financieros, tal y como se indica en el numeral anterior, se procederá a reconocer la pérdida en el balance general. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya yo hice el análisis individual colectivo y sé que esa persona o esa empresa no me va a pagar, yo procedo a darle de baja en el balance general. ¿Cómo le doy de baja a una cartera en cuentas por cobrar? Entonces debe de haber una cuenta en la 51 que diga deterioro de cuentas por cobrar. Normalmente la ponemos en una 51.95. Entonces bajo la 13 contra la 51. Listo. El valor de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo. Es muy importante tener en claro que si yo voy a bajar una cartera, tengo que bajar también los impuestos. Por lo tanto, esos impuestos me afectan el costo. No es que yo me pueda restar el impuesto, sino que me toca asumir ese impuesto. ¿Listo? Porque no hay manera en impuestos, en la parte tributaria, que yo me pueda descontar impuestos por baja de cartera o por deterioro de cartera. Eso no existe. Solamente existiría por devolución de mercancías. Y aquí no me están devolviendo la mercancía. Aquí, entre comillas, digámosle que me la robaron. Entonces a mí me toca asumir el costo del impuesto. ¿Listo? Aquellas cuentas por cobrar cuya tasa de interés no se encuentra entre el 80 y el 100% con relación a las tasas del mercado, con referente a la tasa de interés, serán descontadas con base en la tasa del mercado. O sea, hay muchas veces, por ejemplo, cuando hablábamos de la evaluación individual, que se pactan tasas de interés. Cuando se pactan tasas de interés, entonces yo tengo que entrar a revisar la cuenta por cobrar para que ese interés tampoco me pese mucho en el gasto, o sea, como replantearlo. Y si es el caso, eliminarlo, porque yo no puedo asumir impuestos, la pérdida de la mercancía, más intereses, pues no sería un negocio para mí, ¿cierto? Entonces tendría que entrar a replantear y revisar bien qué tasa de interés está contra la venta de la mercancía en este caso y poder replantear si se va a tomar en cuenta ese interés en el gasto o simplemente se replantea y vuelve y se valoriza y se lleva a lo que realmente es con el impuesto. Entonces dice que el valor presente de los flujos de efectivo futuros, o sea, en mis proyecciones futuras que yo ya hice, en mis proyecciones está la recuperación de esa cartera, ¿cierto? Como yo no la voy a recuperar, entonces debo de determinar la probabilidad si no tengo la probabilidad de pago, debo de determinar cómo me puede afectar eso en mi flujo de efectivo futuro y volver a replantear y traerlo a valor presente. ¿Listo? Porque es una cartera que me puede afectar mucho. Yo puedo estar hablando en una empresa de 1.000.000 de pesos, como puedo estar hablando de miles de millones de pesos que me costen la quiebra total de la empresa por no recuperar esa cartera. Pero tengo que entrar a revisar. En este caso también hay unos casos especiales. Cuando una entidad inicia un proceso de reestructuración conforme a lo dispuesto en la ley, o sea, intervenida por la correspondiente entidad de vigilancia y control, las cuentas por cobrar deben deteriorarse al 100%. Eso quiere decir que cuando la empresa pide ley de quiebra, eso se llama la ley 550 o en este momento se llama la ley de reestructuración. Entonces la ley pide reestructuración y cuando pide reestructuración las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar se hacen un superavalúo y se revisa realmente cómo se van a pagar y se tiran plazos de financiación con proveedores y clientes a ver cómo se va a poder, porque si estamos en ley de reestructuración o ley de liquidez, entonces tenemos que replantear todo lo que yo debo y todo lo que me debe. Cambios estimados. Reconoce la pérdida del deterioro del valor en las cuentas por cobrar utilizando estimados, tal cual se evidencia en el numeral 1. O sea, yo estimo cuánto será mi pérdida.
Aumenta la pérdida del deterioro del valor de las cuentas por cobrar de un año a otro, se reconocerá el crédito de la cuenta correctora del deterioro, disminución de la pérdida del deterioro, retiro en bajo en cuentas que ya les conté, reingreso de cuentas por cobrar, presentación y revelación. La presentación de los estados financieros y la revelación en notas relacionadas con el deterioro del valor de la cartera y la baja de cuentas por cobrar se efectuará así. Resumen de las políticas contables significativas. O sea, en las revelaciones, que son las notas a los estados financieros, tiene que quedar plasmado cuánto fue el porcentaje que se bajó de la cartera, cómo se autorizó esa baja, que debe ser a través de actas, cuánto fue el dinero real y qué clase de cuenta afectó. Sería la 13 contra el gasto, ¿cierto? Si es posible ampliar un poco cuánto fue el impuesto asumido y qué otras novedades pudo haber tenido esa baja de cartera, cómo pudo haber afectado. Revelar un análisis de las cuentas por cobrar que hayan determinado individual y colectivamente. O sea que yo en las notas revelatorias cuento que hice el análisis individual y colectivo. Revelar el valor de aquellas cuentas, lo que les estaba diciendo, revelar cómo me golpea a mí el estado financiero. Revelar la gestión del riesgo crediticio, cómo lo pude hacer. Realizar una conciliación de la cuenta correctora para registrar el deterioro de las cuentas por cobrar durante el periodo. Revelar un desglose de la ganancia o pérdida, lo que les estaba diciendo. Es importante que quede plasmado cómo me golpeó a mí la baja de cartera a mi estado financiero, positiva o negativamente. Controles contables. Determinar que se han reconocido todos los riesgos, determinar las razones que se han motivado para dar la pérdida de esos saldos, determinar la adecuada gestión realizada, determinar el cumplimiento que esta política se llevó a cabo, dejarla plasmada en actas o en hojas de trabajo, dejar la evidencia, determinar la presentación y revelación. Los controles de los saldos de deterioros en cuentas por cobrar consisten en efectuar periódicamente confirmaciones, verificar periódicamente los ajustes, efectuar seguimiento a la labor de los abogados, porque aunque la cuenta se haya dado de baja, siempre habrá el tema de cobro de cartera es importante, por si en algún momento la persona o la empresa me pueden pagar, entonces eso será plata con la que no cuento. Referencia normativa y definición. Entonces, en las definiciones está el activo financiero, baja de cuentas y todo el glosario que yo pueda tener. ¿Listo? Para la próxima clase les voy a dejar de tareita e investigar acerca de otra política contable que no esté en esta listica. Se las voy a leer o investigar de una que esté. Entonces el valor del deterioro del valor de los activos, la propiedad, planta y equipo, las cuentas por pagar, obligaciones financieras, beneficios ampliados, impuesto de renta, ingresos, hechos ocurridos después del periodo de presentación, inventarios es una política súper importante. Ahí tienen alguna para que investiguen y traten de meterse en el cuento cómo se aplicaría en alguna empresa y me lo cuentan en el foro. ¿Listo? Muchas gracias, espero que les haya gustado un poco más la clase el día de hoy. La próxima retomamos nuevamente con políticas para que miremos otras 3 o 4 y ya nos vamos a mirar entonces cómo podemos hacer para la presentación de los estados financieros bajo NIF. Gracias.